No sé si merezco esos aplausos. Gracias, son ustedes muy amables. Buenas noches, buenas noches. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es miércoles 19 de diciembre. Estamos saliendo en vivo y en directo. Son las 9:00 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con un muy brillante, muy inteligente analista político y profesor universitario, Frank Mora, que ha vivido muchos años en Washington, ahora está aquí en Miami. Es siempre la visión de Frank supremamente aguda e inteligente, no se lo pierdan. Vamos a hablar con Frank principalmente del gobierno de Trump, pero también marginalmente de la crisis venezolana, entre otros temas, ¿no? Quiero dedicar el programa de hoy con mucho cariño a varias personas. Primero, a la encantadora señora María Olivera, que ha venido desde Lima. Gracias, María, y a su hija Maritza por estar aquí. Y también a dos personas con las cuales tomé un café a la tarde. Son ambos venezolanos, muy queridos, muy entrañables, a Luis Arturo Vidal y a Nelson Omaña. Les mando un abrazo. Bien, vamos a recorrer juntos el camino más o menos accidentado, sinuoso, zigzagueante de la actualidad, ¿no? La actualidad. Fíjense, es raro que entre nosotros en América, no digo América Latina, digo América, o sea, incluyo Estados Unidos y Canadá, porque ahora Estados Unidos tiene a un caudillo que a ratos tiene poses y desplantes que se diría eran antes únicamente nuestras, latinoamericanas. Bueno, es raro que un político diga la verdad crudamente, aún a riesgo de caer mal o de incomodar o de ser políticamente incorrecto, ¿no? Por lo general, los políticos practican el odioso arte de la duplicidad, que no es otra cosa que la hipocresía. En privado dicen una cosa, en público dicen otra muy distinta. Este Bolsonaro, presidente elegido de Brasil, que va a jurar el 1 de enero cuando todos estemos durmiendo una honda resaca, no va a ir nadie a su toma de posesión, nadie. Este Bolsonaro no ha invitado a los dictadores de Cuba, Díaz-Canel, ni de Venezuela, Maduro. Celebro, aplaudo ese pequeño acto de valentía moral, consecuente con la conducta de cualquier demócrata. Si va a tomar posesión, elegido legítimamente por el pueblo, en un acto de gran significado democrático, en un país de más de 200 millones de habitantes, está muy bien que no invite a ese acto a dos enemigos de la democracia y la libertad, como el cubano Díaz-Canel y el venezolano Maduro. Lo bueno además es que Bolsonaro lo dice sin maquillar las palabras. E mais ainda, nós não convidamos o ditador cubano nem o ditador venezuelano. Afinal de contas, é uma festa da democracia. Lá não existem eleições, ou quando existe, são suspeitas de fraude. A Venezuela, eu acho que a melhor forma de apoiarmos o povo venezuelano é não convidando o senhor Nicolás Maduro. Tá? Então, que tudo que nós pudermos fazer dentro da legalidade, dentro da democracia contra esses países, nós faremos. Bueno, felicito al presidente electo Bolsonaro, aplaudo con entusiasmo este gesto valiente. Hubiera querido que López Obrador hiciera lo propio con Maduro, pero López Obrador sucumbió a la tentación de la diplomacia, ¿no? De quedar mal con la izquierda, con los progresistas, con la prensa. Entonces dijo, no me quiero enemistar con todos ellos, invitemos a Maduro, a pesar de que Maduro es un matón repugnante, de que no le tiembla el pulso para mandar a aniquilar a los jóvenes estudiantes. Bien por Bolsonaro. Que no se quede corto, que tampoco invite al matarife de Daniel Ortega, ni al tontorrón de Evo Morales. Espero que sea consecuente hasta el final, ¿no? Porque estos son los 4 dictadores que pululan todavía, pululan, ¿no? Como mosquitos, como zancudos, pululan, sobrevuelan entre nosotros. Hay que fumigar a esos zancudos. Bueno, hoy, al final de la noche, la cadena NBC News dio una noticia que yo creo que es buena. Yo generalmente repruebo, critico a Trump, no en esto. Ha decidido retirar a 2.000 soldados de Estados Unidos de Siria. En Siria, desgraciadamente, han ganado los malos. O sea, el tirano carnicero de Assad y su valedor, su protector, Putin. Estos 2.000 soldados norteamericanos en Siria se tienen que ir y me parece una buena idea replegar a aquellas tropas. President Trump tweeting, "We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there."
Pulling out of Syria was a campaign promise, something the president vowed to do earlier this year. We're knocking the hell out of ISIS. We'll be coming out of Syria like very soon. Let the other people take care of it now. U.S.-led forces have knocked the hell out of ISIS. U.S. officials say the group has lost 99% of its territory, with more than 60,000 fighters killed. So are the roughly 2,000 U.S. troops in Syria coming home very soon? It's unclear. The Pentagon today issued a statement saying the campaign against ISIS is not over, but is transitioning to a new phase, but gave no specifics. Bueno, no den por muerto todavía al ejército islámico, ¿no? No lo den por muerto todavía, pero evidentemente la derrota aplastante de ese besánico grupo terrorista, como la derrota igualmente abrumadora de los rebeldes sirios que querían derrocar al cruel dictador Assad, hijo de un desalmado dictador, su padre, estar en el poder hace más de 40 años, desde principios de los 70, todo esto supone una consolidación desdichada de la dictadura siria, ¿no? A la cual en su día Obama no quiso confrontar, ahora Trump se retira. Y está bien, ¿a dónde van a ir esos 2.000 soldados norteamericanos? Yo digo que no se apuren en volver a casa. ¿Por qué no hacen una pascana en La Habana? ¿Ah? Una paradita en La Habana. Paran, aterrizan y liberan Cuba. ¿O por qué no se detienen un momentito en Caracas? Esos 2.000 soldados que están ahora en la remota Siria, bien harían en libertar al oprimido pueblo venezolano. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Putin no tiene reparo alguno en mostrar sus músculos en Crimea, en Ucrania y hasta en Siria, que no es un país vecino, ¿no? ¿Por qué Trump no podría usar su fortaleza en defensa de la libertad y la democracia acá, en su vecindario, en la región? ¿Por qué no, digo yo? Estados Unidos retirará todas sus tropas desplegadas en Siria. Así lo señaló el miércoles un funcionario después de que el presidente Donald Trump afirmara en Twitter que el objetivo de vencer al grupo yihadista Estado Islámico en el país ya está logrado. El oficial, que habló bajo anonimato, especificó que la retirada de las tropas será ejecutada lo más rápido posible. El Pentágono no ha confirmado la decisión. Actualmente hay 2.000 efectivos estadounidenses en Siria, la mayoría de ellos en misiones de apoyo de entrenamiento y asesoramiento a las fuerzas locales de combate. Pero es que si uno suma las tropas que están en Siria y todavía en Afganistán y todavía en Irak, en aquellos países aparentemente ingobernables, donde la democracia y la libertad nunca echaron raíces, ¿no? Uno dice, ¿y por qué Estados Unidos tiene que mandar soldados allá, allende los mares? Y no lo hace acá, no defiende ardorosamente la libertad acá. Ustedes me dirán, no, con 2.000 soldados y aviones cazabombarderos y tanques de última tecnología no derribas a la dictadura venezolana. Yo digo que con la barra brava de Boca derribamos a la dictadura venezolana. Basta con que entren algunos hombres valerosos allí en defensa de la libertad. Todos los soldados, la tropa venezolana, aplaudiría vivamente a los libertadores. No se crean ustedes la monserga, la paparruchada de Maduro, de que los militares van a salir en defensa de la revolución de ladrones. No, serían los primeros en aplaudir a los libertadores. Pero hace falta algún tipo de liderazgo para comandar aquella operación, ¿no? Y ya que estamos en Venezuela, fíjense, estas imágenes son al mismo tiempo escalofriantes y yo diría, creo que no exagero, hilarantes. La moneda, el papel moneda, el bolívar, no vale nada. Esta no es una frase retórica. Alguien grabó decenas, centenares, quizá miles de billetes arrojados en la vía pública y como en efecto no valen nada, nadie se detiene a recogerlos. La plata de Venezuela, mire. Mire. Por vaca esa. ¿Ah? Por bolsa. Bolsas tiradas de plata. Ah, increíble, mire. Venezuela. Mire. Esto es en Concha, municipio Colón del estado Zulia. Mire. Por Dios santo. Mire. Billetes de 1.000, de 500, de 100. ¿Ah? ¿No? Miren, la carretera, miren.
bloqueó la carretera. Increíble, señores. ¿Ah? Por Dios santo, señor. Sacos de plata tirados en la basura. Son billetes de 1000 bolívares viejos, de 500, de 100 bolívares. No valen nada. El señor que está grabando no los recoge. Yo digo, si esos billetes valieran $1 cada uno, él se detiene y los recoge. Usted y yo nos detenemos y los recogemos, por muy buen pasar que uno pudiera tener. Si usted está caminando en la calle y ve un billete de $1, se detiene, se agacha y lo recoge. Yo también. Incluso si usted ve una monedita de 10 centavos, se detiene y la recoge. Sí, yo también. Tal vez incluso si vemos una monedita de un penny, de 1 centavo, la recogemos. Propiciando, convocando la buena fortuna. Sí, yo a veces en la gasolinera veo un penny y lo recojo. Ahora, si usted ve, tan siquiera metafóricamente, porque no existe aquí, la 10ª parte o la 100ª parte de 1 centavo, quizá usted dice, realmente no vale la pena agacharme a recogerlo, porque no vale nada, con esto no compro nada. Bueno, eso es lo que ocurre en Venezuela, ¿no? Y por eso la gente se va. ¿A dónde se va? A donde sus fuerzas físicas las lleven, ¿no? La mayor parte de ellos van a Colombia. En Colombia hay más de 1 millón de venezolanos refugiados y este grupo de jóvenes colombianos, Dios los bendiga, pone rostros a ese fenómeno migratorio y reclama compasión, generosidad frente a los venezolanos. Estos son rostros de migrantes que huyeron de la crisis en Venezuela y que son honrados en 3 ciudades de Colombia que les dan la bienvenida. Cada uno de ellos tiene una historia diferente y lo que queremos hacer con esto es sensibilizar a la ciudadanía, de aceptar a nuestros hermanos venezolanos, de entender que tuvieron que emigrar porque tuvieron, no porque quisieron, y que en esta Navidad, a diferencia de muchas otras personas, están lejos de su casa y no tienen con quién estar. Así que abracemos a nuestros migrantes. En las calles y parques de Bogotá, Medellín y Cúcuta, el movimiento Derecho a No Obedecer expone 200 fotografías de rostros de algunos miles que salieron de Venezuela, azotada por la crisis económica. En los últimos años, Colombia ha recibido a más de 1 millón de venezolanos, en medio de tensiones con el gobierno de Nicolás Maduro, reacio a reconocer la ola migratoria. Bueno, como ustedes saben, recientemente se detuvieron en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, 3 aviones cazabombarderos rusos con capacidad de llevar ojivas nucleares. Esto fue interpretado como una provocación bufonesca del régimen de Caracas al presidente Trump, ¿no? Y también como una clásica provocación del autócrata ruso Putin. Bueno, el embajador ruso en Caracas, con bastante buen dominio, bastante buen comando del idioma español, dice que ellos no tienen ningún interés en instalar bases militares en Venezuela, a despecho de lo que acaba de decir el matón Diosdado Cabello, casi implorando a los rusos de instalar bases militares en su país. Bueno, pero es que invocar a la Constitución venezolana es como invocar a Walter Mercado. Es decir, es entrar en el territorio de la superstición, ¿no? De la superchería. Cuando uno dice la Constitución venezolana prohíbe, ya esto es una tomadura de pelo. Básicamente la Constitución venezolana prohíbe que alguien la cumpla. Nadie la obedece. Entonces el embajador ruso se está riendo de nosotros, ¿no? No creo yo que Putin malgaste sus fuerzas militares en instalar bases en Venezuela. Yo creo que Putin es un dictador bastante profesional que en su fuero íntimo desprecia a un dictador tan estúpido, tan advenedizo, tan incompetente como Maduro. Bueno, no lo dice, lo camufla y hace negocios con Maduro siempre y cuando esto suponga algún tipo de rapiña favorable para los rusos, ¿no? Ahora, Cabello dijo también la otra noche desde la Asamblea Nacional Ilegítima que los aviones rusos solo se habían detenido en Caracas para echar combustible. No es verdad y estas imágenes lo desmienten, ¿no? Lo desmienten. Es decir, los aviones rusos hicieron algún tipo de cabriola o acrobacia en el aire para meter miedo, sabe Dios a quién. Hay un antiguo y sabio refrán que dice, bueno, casi todo lo muy antiguo generalmente es sabio y por eso sobrevive a la prueba del tiempo.
Dime de qué te jactas y diré de qué careces, ¿no? Venezuela se jacta de tener poderío aéreo ruso prestado precisamente porque carece de todo aquello, ¿no? Venezuela, en rigor, si no fuera porque Estados Unidos le vende gasolina, cosa que debería terminar pronto, no tendría siquiera combustible para que sus aviones puedan volar. Es decir, así de grave es la crisis venezolana, de modo que no mete miedo a nadie. Tampoco intimida o arredra a nadie el elefantiásico dictador Maduro cuando convoca a una parada digna de Pantaleón y las visitadoras, a sus milicias bolivarianas, a mostrar los músculos. Esto, lejos de demostrar algún tipo de poderío militar, porque esta pobre gente que empuña un fusil seguramente no sabe que el fusil está desprovisto de munición y tampoco sabría cómo usarlo, esto provoca menos miedo que risas, ¿no? Imágenes de poderío militar en la televisión venezolana. El chavismo celebra el aniversario de la muerte de Simón Bolívar y la creación de la milicia bolivariana. Un acto útil para reforzar la imagen de poder del líder Maduro, que aprovecha para atacar al que hace tiempo marcó como su archienemigo. Nosotros no nos metemos con nadie, Iván Duque. Pero tú, Iván Duque, eres responsable si algún día Colombia agrede militarmente a Venezuela. Tú, Iván Duque, eres responsable. Es un chiste, Maduro, ¿no? Es un chiste. Vestido además como un tardío discípulo de Stalin, tardío y gordo, obeso. Tú, Iván Duque, el pobre Iván Duque es un angelito, es un querubín. No quiere usar la fuerza militar de ningún modo contra Venezuela. Es sumamente comedido, mesurado cuando le preguntan por Venezuela. Siempre dice, cuidado, nosotros no tenemos un lenguaje belicista. Yo entendería estas bravuconadas de Maduro si hubieran llegado a Colombia aviones cazabombarderos de Estados Unidos, ¿no? Haciendo maniobras militares, pero eso es lo contrario. Maduro recibe aviones rusos con capacidad de llevar cohetes nucleares y luego acusa a Duque de provocar a quién. Duque no está provocando a nadie, ¿no? Lo que está haciendo Maduro es una vieja técnica de los comunistas, ¿no? Que es agitar el fantasma exterior, alguien que te va a atacar, imaginariamente, no va a ocurrir, ¿no? Pero un enemigo imaginario que viene a atacarte agazapado en la penumbra y sobre todo a depredar tu riqueza, cuando en realidad quienes la han depredado son ellos mismos, ¿no? Los ladrones del chavismo. Y él personalmente dirige la preparación de acciones contra Venezuela con el financiamiento de la Casa Blanca, de John Bolton, secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos. John Bolton. Por un lado, el señor Duque, yo lo conozco, lo he entrevistado varias veces, es un hombre, me parece a mí, blandito, blandito. No lo digo de un modo condescendiente, peyorativo, pero quiero decir de buen corazón, piadoso, amable, tolerante, hombre que lee libros, que escucha música, que toca la guitarra, siempre listo a cantar un vallenato. Si le damos una escopeta de perdigones y le decimos dispárale a esa paloma, no sabría dispararla, le temblaría el pulso. Es un hombre bueno, de buena entraña, ¿no? Ahora, John Bolton es un señor que está en la Casa Blanca, cuando Trump no tiene espuma de afeitar o una navaja, le dice, Bolton, anda a CBS y cómprame eso. No hace más que eso. Bolton no está adiestrando las tropas para invadir Venezuela. No hay tal, me duele decir esto, no hay tal determinación en la Casa Blanca. No está en la agenda, no es una prioridad, no se preocupan ni por Cuba, ni por Venezuela, ni por Nicaragua. ¿Por qué se preocupan? En el mejor de los casos por China, ¿no? Y la guerra comercial. Pero en realidad, yo creo, en los zapatos mismos de Trump, por Cohen y el fiscal Mueller y Manafort, y qué le dijo Cohen a la justicia, y por qué le dieron 3 años, y la ex modelo Playboy y la otra ex Stormy Daniels, ex actriz porno, esas son las balas que pasan más cerca, ¿no? Yo creo que de eso y sería humano que se preocupara. Cohen era su abogado durante 10 años, todo terreno, el que le apagaba los incendios. Pasa Navidad, pasa Año Nuevo, va preso. Va preso, 3 años. ¿Por qué? Por haber repartido dinero a estas 2 señoritas, Playboy y actriz porno.
¿Y por qué les dieron el dinero? 130.000 a una, 150.000 a otra. No era una donación navideña de Trump, no, qué ocurrencia, ¿no? Le dieron el dinero para que estuvieran calladitas el año 2016 y no dijeran nada sobre el amigo Trump, que yo no lo voy a reprobar porque yo no soy acá un cardenal ni un obispo, tenía amores desaforados, desmesurados con ellas, ¿no? Desmesurados digo porque de estos amores no sabía su esposa Melania, ¿no? Ahora ya lo sabe. Bueno, así son las cosas, ¿no? Los políticos suelen ser así, son depredadores, son seductores seriales. Ahora usted dirá, ¿y por qué eso es un delito? ¿Por qué si Trump llama a su abogado y le dice, oye, habla con la chica Stormy Daniels y dile que tiene que estar calladita, le vamos a dar $150.000 para que esté calladita, que no diga que era mi amante, ¿no? Porque me va a dañar la candidatura? Sí, como no, señor Trump, yo le llevo el dinero. El dinero no lo puso Cohen, ¿no es cierto? Tampoco lo puso la Cruz Roja, ¿no? Lo puso Trump, pues, ¿no? Ahora, Cohen le lleva el dinero, Stormy Daniels dice, perfecto, genial, está encantada la chica, ¿dónde tengo que firmar? Firma, ¿no es cierto? ¿Y eso por qué es un delito? Dirá usted, Trump dice es un acuerdo entre privados, esto no es un delito. No, resulta que este es un país serio de leyes, ¿no? Eso se califica, eso configura una donación de campaña electoral. Y por lo tanto tuvo que ser reportada y no lo fue. Y además excede el límite de la donación, que eran $2.700. Y eran 150.000, o sea que lo excede por bastante, ¿no? Bueno, ¿por qué es una donación? Porque tú le estás dando dinero a una persona para mejorar tu campaña, ¿verdad? Para beneficiar. Estados Unidos es así. Por eso yo no voy a ser candidato nunca ni a concejal de Hialeah, porque voy preso antes de ganar, ¿no? Bueno, regresamos después de la pausa, vamos a seguir repasando la actualidad, luego viene un brillante analista político y profesor universitario, Frank Mora. Bienvenidos de vuelta al programa, estamos saliendo en vivo y en directo, que es una ya añeja tradición de este programa. Todo es más lindo en vivo y en directo, gracias a Mega por darnos esta libertad. Y en un momento voy a conversar con Frank Mora, que es un muy brillante analista político, catedrático, académico, ¿no? Bueno, quería compartir con ustedes algunas noticias más que provienen principalmente de Venezuela, ¿no? Pero también de México, donde López Obrador se ha propuesto algo que yo no sé si es una buena idea, dar una rueda de prensa todos los días. Bueno, salió a hablar en Caracas el presidente de los industriales y empresarios de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, y puso cifras a la dantesca, pavorosa crisis económica de ese país. Las políticas económicas emprendidas por el gobierno nacional han provocado que el 2018 cierre como el peor año de la historia de todos los sectores productivos del país. El Producto Interno Bruto cae de nuevo en más de un 15%, acumulando una caída en los últimos 4 años de más del 56%. La economía se ha reducido a la mitad. Más del 50% del parque industrial venezolano que continúa operando trabaja menos del 20% de su capacidad operativa. Bueno, terrible, ¿no? Terrible. Yo creo que realmente es heroico ser un empresario ahora en Venezuela y no haberse ido, no haber cerrado la fábrica, el negocio, y seguir ahí dando la batalla, ¿no? Bueno, este reportaje proviene también de Caracas y es triste porque son niños que viven en la calle y que no van a tener navidades, obviamente. Bueno, una tragedia, ¿no? Venezuela debería ser el país más rico de América del Sur y está a niveles haitianos. Despiden a 600 empleados en el Zulia, en Venezuela, de la embotelladora Coca-Cola. Lo más increíble es que ellos no comprenden que han sido despedidos por culpa de las políticas estúpidas de Maduro y le piden ayuda a Maduro. Básicamente invitan a Maduro a confiscar la planta embotelladora. Maduro fabricando Coca-Cola. Bueno, nosotros queríamos tratar de comunicarnos con el presidente porque una empresa transnacional, siendo el obrero, sabe cuál es la situación de nosotros como obreros, de que nos están abusando en el hecho de que nos están sacando de una supuesta suspensión, donde no tenemos una prueba que nos den de por qué el motivo de la suspensión, porque la planta sigue produciendo, los compañeros que quedaron dentro siguen trabajando y vendiendo, y le pedimos al presidente pues que intervenga, que trate de hacer algo por nosotros, ya que él estuvo en el lado de nosotros. Estamos hablando de un alrededor de aquí solamente en el Zulia de 600 trabajadores. A nivel nacional se estima que son casi 2.000. Parece no comprender este señor que si los han despedido es porque nadie compra Coca-Cola o porque menos gente compra Coca-Cola.
por lo tanto se producen menos unidades de bebidas gaseosas. Parece no entender nada cuando le dice a Maduro intervenga. Si Maduro interviene, aquellos que todavía no han sido despedidos se van a quedar en la calle también. O sea, va a terminar de quebrar una fábrica que ya está menguando, en declive, ¿no? Porque, para que tengan ustedes una idea de la gravedad apocalíptica de la crisis venezolana, toda la gasolina que se expende allí, toda la gasolina que se vende en las estaciones de servicio, la importa Venezuela de los Estados Unidos. Bien haría Trump, por supuesto, en embargar eso, ¿no? En prohibirlo, en decir, no le vamos a vender gasolina a la narcodictadura venezolana. No lo hace porque es un negocio grande en juego, ¿no? Y no quiere defraudar a sus amigotes petroleros de los estados del Golfo. Es una lástima. Pero aún así, comprándole gasolina a Estados Unidos, la gente tiene que hacer colas kilométricas. Si Estados Unidos dejara de venderle gasolina a Venezuela, nadie o casi nadie podría transportarse en vehículos, en automóviles, en motocicletas, incluyendo a la policía, a la gendarmería, a la Guardia Nacional. O sea, sería un golpe eficaz a la dictadura, pero no se hace. Una familia venezolana se afincó en Cali, un muchachito venezolano vendía dulces en las calles de Cali, fue asaltado y abaleado y lo mataron. Sus padres no quieren enterrarlo. Prolongan indefinidamente el velatorio porque creen que Dios va a obrar un milagro y el joven va a resucitar. César Alexis Blanco, joven venezolano de 20 años de edad, vendía dulces en los buses del sistema masivo de transporte Mío como medio de subsistencia. El pasado lunes 10 de diciembre decidió ir a la tienda de la esquina. Mientras compraba algo, varios jóvenes llegaron y le propinaron 3 tiros que le produjeron su muerte minutos más tarde. Llegó a la casa y se fue a comprar una gaseosa. Y ahí llegó un muchacho y le dio unos tiros. Mientras era velado en esta vivienda del barrio Puerta del Sol 4, sus familiares aseguran que recibieron un mensaje especial de Dios. Dios lo va a levantar. Le va a dar vida otra vez. Y eso es lo que creemos. Yo respeto la fe religiosa. Acompaño a esta familia en su dolor, comprendo perfectamente que cifren toda su ilusión en que el joven va a despertar y va a respirar nuevamente. Desde luego, eso me temo que no va a ocurrir y quizás sería bueno que si ellos son tan creyentes y tan devotos, comprendieran que tal vez ya Dios les dio una nueva vida, una vida mejor, ¿eh? Y una vida que será eterna y que estará a salvo de las horribles asperezas de la vida humana, ¿no? Que por vender dulces en Cali vengan 3 cacos y te maten. Bueno, vamos a México para ir luego a la publicidad porque viene Frank Mora y estoy ansioso de conversar con él. El canciller de López Obrador, el señor Marcelo Ebrard, anuncia, y yo creo que es una buena noticia, que van a invertir miles de millones de dólares en el sur pobre mexicano. Van a construir, por ejemplo, un tren para que los turistas vayan allí y para dar empleo y para evitar que los mexicanos se tengan que venir aquí a Estados Unidos a buscar trabajo. México y Washington anunciaron el martes una millonaria inversión con la que buscarán frenar la creciente migración hacia el territorio estadounidense. El gobierno de México ha anunciado el mayor compromiso de desarrollo en décadas en el sur del país, el cual incluye 25,000 millones de dólares por los siguientes 5 años. Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense emitió un comunicado en el que informó de inversiones privadas y públicas en México por 4.800 millones de dólares, incluyendo 2.000 millones para el sur mexicano. El proyecto también destinará fondos al Triángulo Norte formado por Guatemala, Honduras y El Salvador. México se compromete a invertir 25,000 millones de dólares, Estados Unidos quizá 4,000, pero está bien. Saludo la noticia, López Obrador está contento con el acuerdo. Va por buen camino esta nueva relación con el gobierno de Estados Unidos. No tenemos nosotros quejas del gobierno de Estados Unidos.
También está satisfecho el presidente mexicano porque ha subido el salario mínimo 16%, consultando con los empresarios, parece una cifra razonable. Ayer se inició una etapa nueva en la política salarial, cumplimos un compromiso de mejorar el salario mínimo, cumplimos el compromiso de aumentar al doble el salario mínimo en las ciudades fronterizas. En fin, ahí vamos, poco a poco. Ya llevaba mucho tiempo, años, que no aumentaba el salario mínimo en la proporción que se anunció el día de ayer, 16%. Bueno, no es una cifra espectacular como las que anuncia Maduro, pero precisamente porque no es espectacular parece ser realista, ¿no? Maduro cada vez que anuncia, pero sube el salario mínimo 200%, claro, pero la inflación de ese mes es 444%. Entonces el salario sube por la escalerita y los precios suben por el ascensor. No sirve que te suban el salario mínimo así cuando la inflación es 1.300.000% al año, ¿no es cierto? Es una broma. López Obrador anuncia un tren Maya para el sur de México. Me parece muy buena idea también. A veces la izquierda en el gobierno, si es razonable, como la uruguaya o la chilena, puede hacer las cosas bien, ¿por qué no? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio la partida a este emblemático proyecto. El tren Maya rodará por el sureste, una de las regiones más pobres del país. El objetivo es conectar algunos de los destinos turísticos más populares, como Cancún o Palenque. Si con el tren logramos que se incremente la afluencia turística a Palenque, esto va a significar empleos, trabajo, va a significar bienestar para Palenque y para otros estados del sureste. Muy bien, bueno, publicidad y luego un brillante analista político y académico que ha vivido muchos años en Washington, tiene un gran prestigio, Frank Mora. Bueno, Frank Mora es un brillantísimo analista político, ahora se dedica a la academia, es profesor, ha venido de Washington a Miami, pero ha servido también en el gobierno de Obama como subsecretario de Estado, nada menos, ¿no? Subsecretario de Defensa para América Latina. Un aplauso para mi amigo Frank Mora. ¿Echas de menos el gobierno? ¿Extrañas tener poder? No, pero extraño las personas, la gente con quien trabajé. Son las mejores personas. ¿Extrañas a los Obama? ¿Los veías con alguna frecuencia? No, con mucha frecuencia. No iba mucho a la Casa Blanca. Pero realmente disfruté mucho de la gente, el nivel de profesionalidad, la capacitación que había. En el Pentágono. En el Pentágono. El trabajo, el estrés, las 12, 15 horas de trabajo, eso no lo extraño. Claro, demasiado. Si Obama te encuentra en un aeropuerto, ¿te saluda? ¿Te reconoce? Yo creo que sí. ¿Sabe quién eres? Yo lo he visto 2 o 3 veces en la Casa Blanca. Pero te diría, imagínate, hey, Frank. Bueno, eso no sé. ¿Sabes cuánta gente él ha tenido que...? Por eso pregunto, claro. No tanto. Pero yo creo que es supremamente memorioso, ¿no? Pero trabajé muy cerca con Robert Gates y con Leon Panetta, que fueron mis jefes, y fue un honor trabajar. Realmente Robert Gates es una persona extraordinaria, que como sabes vino del gobierno del presidente Bush y se quedó en el gobierno de Obama. Y es un hombre brillante realmente. Y Panetta fue un placer también. Bueno, hablemos un poquito de Cuba, de Venezuela. ¿Trump ha hecho bien las tareas con respecto a Cuba? ¿Te parece que en general ha tomado las decisiones correctas? Ten en cuenta que a él le tocó, me parece, el escándalo de la agresión acústica a los diplomáticos de Estados Unidos, que son más de 20 y que no solo han sufrido sordera, sino pérdida de la memoria y de las facultades cognitivas, ¿no? Claro, La relación se ha enfriado bastante. ¿Cómo evalúas todo eso? Mira, yo fui alguien que apoyó la política del presidente Obama, el cambio en la política hacia Cuba. Sí. Por las razones que él dio y sigue dando desde ese entonces. Así que cuando él viene aquí en junio, julio del 2017, el presidente Trump habla de que va a revertir, ¿no?, todas las políticas. Yo no estaba en apoyo, porque era regresar a una política que simplemente no estaba funcionando, Jaime. Si el castigo, si la sanción tuviera el efecto deseado, yo fuera el primero en la lista de ponerme a apoyar esa política.
Pero después de 50, 55 años de la misma política, y al contrario, yo creo que ha sido contraproducente, era necesario un cambio en la política para apoyar de alguna manera el pequeño sector privado que está en Cuba, para darle el espacio, independizarse del Estado. ¿Pero te parece que eso ocurrió, Frank? Sí ocurrió. ¿Ha ocurrido? Ha ocurrido. O sea, el efecto que ustedes querían, el efecto deseado poco a poco, de abrir espacios de libertad, ha ocurrido. Había espacios económicos de libertad. Por eso. Económicos. ¿Pero tú crees que el deshielo funcionó? Funcionó, pero estuvimos 2 años nada más con eso, Jaime. Eso toma tiempo, eso no va de un día en otro, una dictadura tan brutal como la de Cuba. O sea, ¿que crees que el enfriamiento por parte del gobierno de Trump no es una buena idea? No, porque creo que hemos estado regresando, y esto lo hemos visto en declaraciones desde Cuba, de que el mercado, los paladares, los hoteles, el sector privado, ese pequeño sector privado, no se ha beneficiado de la política de Estados Unidos. ¿Pero no crees que correspondería tomar algún tipo de represalia apropiada por la agresión acústica que sufrieron los ciudadanos de este país? Y en eso yo estoy totalmente de apoyo con el presidente Trump. ¿Qué habría que hacer? Primero hay que estudiar qué es lo que pasó, y eso no está nada claro. Pero recientemente salió una junta de médicos y el daño ha sido comprobado. No, eso está comprobado, Sí. yo no dudo de eso. La cuestión es qué tecnología y quién es responsable. Yo pienso, y yo creo que Marco Rubio ha dicho esto, que fueron los rusos que están detrás de esto. Yo también pienso que fueron los rusos. Con quizás un sector de la inteligencia cubana, con el apoyo de algunos que querían retrasar el avance que había en la relación, y para lo que es lo que querían los rusos se sentían amenazados con este acercamiento con Cuba. Oh, interesante. ¿Tú crees que los rusos querían enfriar? Y eso, esta deshielo? medida era para paralizar ese proceso. Sí, sí. ¿Y lo lograron? Hasta ahora lo han logrado porque el presidente Trump ha mantenido una postura bastante dura de aislar y separar realmente lo que existía antes entre Cuba y Estados Unidos durante el gobierno del presidente Obama. ¿Pero tú crees que los rusos hicieron esto, perpetraron esta agresión con conocimiento y autorización de los cubanos o a espaldas de ellos? Es especular primero, Jaime. Eso, yo no tengo pruebas, yo nunca vi cuando estaba en el Pentágono nada de esto, pero todo esto me huele a que los rusos, o como dije anteriormente, un sector de la inteligencia cubana que no quería este acercamiento, utilizó esta tecnología que no todavía se sabe para socavar el acuerdo, el acercamiento. ¿Habría que hacer algo más que no se ha hecho? Quiero decir, si a Putin en Ucrania le dejan sordos a 20 diplomáticos, yo no sé qué hace Putin, ¿no? O sea, no me sorprendería que invadiera Ucrania, ¿no? Es posible, sí. No toleraría una agresión semejante. Pero Jaime, acuérdate que ha pasado lo mismo en China. Han habido diplomáticos norteamericanos en China que han tenido los mismos síntomas de lo que pasó en Cuba. Entonces, eso es, yo no tengo toda la información. Estamos especulando un poco, porque indudablemente yo creo que Rusia está en una guerra asimétrica con Estados Unidos. Sí, sí. ¿Y crees que Rusia tiene interés en instalar una base militar en Venezuela o estas son fabulaciones? Yo estoy totalmente de acuerdo con el análisis tuyo, de que estos son simplemente inventos, maneras de provocar, buscar el chivo expiatorio, y quizás hasta los rusos están haciendo lo mismo, pero sin la intención. Ellos no tienen, mira, el senador McCain dijo de Rusia que es una gasolinera grande con armas nucleares. O sea, ellos dependen del petróleo, tienen problemas sociales y demográficos muy graves en Rusia, pero tienen la capacidad, utilizando la desinformación, la inteligencia, estos métodos para debilitarnos y crear caos en el sistema. Sí. Qué interesante tu percepción. Antes de hablar de Venezuela, te quiero preguntar por un caso que a mí me preocupa mucho. En realidad son 2 preguntas. La primera, ¿hace bien Trump en ir a una guerra comercial con los chinos? ¿Hace bien en molestarse porque los chinos le compran menos a Estados Unidos de lo que nos venden? Si hay un déficit comercial favorable para ellos, ¿no es cierto? Nosotros le compramos a los chinos muchísimo más de lo que ellos importan de Estados Unidos. Eso es correcto. Esto a Trump le molesta, entonces cree que tiene que tomar algún tipo de penalidad, imponer tarifas, subir aranceles. ¿Es una buena idea? No, y no creo que él entienda lo que es el comercio internacional, francamente. No importa que los chinos nos vendan más. Un déficit, ¿no? También depende del déficit. No, lo que importa es, y lo que a mí siempre me preocupa es, el robo de nuestra tecnología por los Y eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo y eso es un problema serio
que hay que enfrentar a los chinos, pero para declarar una guerra arancelaria que está perjudicando a los campesinos, al sector agropecuario en este país, que han perdido mercado por estas cosas, y yo creo que está teniendo su impacto en la bolsa. Hasta cierto punto estamos viendo el impacto de la bolsa. Acá y en yo las creo bolsas que el asiáticas, presidente tiene que entender un poco primero cómo ocurre el comercio internacional y buscar una salida a esta crisis. Bueno, está ocurriendo algo bastante insólito, no sé si tú lo ves así. Resulta que los comunistas chinos están a favor del libre comercio y el gobierno capitalista de Trump está a favor del proteccionismo. Así es. El mundo está al revés. El mundo está al revés, ¿no? Porque los chinos dicen globalización, libre comercio, no aranceles. Bueno, porque nos están ganando la batalla comercial. ¿Por qué nos la ganan? Bueno, porque producen el iPhone más barato que si lo produjéramos acá. Pero nosotros tenemos la capacidad de producir productos de alto nivel tecnológicos, que no lo producen los chinos. Lo que me lleva al tema de la piratería. ¿Obama hizo algo para evitar el robo? La verdad que no hizo mucho. La verdad que no hizo nada con los chinos. Obama no se plantó fuerte con los chinos. Pero la solución no es una guerra arancelaria, Jaime. ¿Cuál? ¿Cuál sería? Yo creo que teníamos que presionar a través de organizaciones y trabajar con otros gobiernos del mundo. Buscar una coalición para proteger los derechos de propiedad, no solo de Estados Unidos, pero de los países en Europa. Buen punto. Ahora, y antes de ir a la pausa, ya tomé nota de la musiquita. Te pregunto, hace poquito, el 1 de diciembre, en Vancouver, detienen a la hija de un billonario chino, Meng Wanzhou. Así es. ¿No? Del conglomerado de telecomunicaciones Huawei. La detienen por violar sanciones comerciales contra Irán. Correcto. Porque la compañía Huawei hace contratos, vende, no sé si 5G, tecnología. Y roba tecnología también, por cierto. Tecnología robada a la teocracia iraní. Correcto. La justicia canadiense actúa a pedido de la justicia de este país. Correcto. Pedimos la extradición de la señora. Está con libertad bajo fianza, pagó $10 millones canadienses. Así. ¿Es una buena idea arrestar a esa billonaria china? ¿Te parece razonable por hacer tratos comerciales con Irán? Bueno, si está en violaciones de leyes y si está robando nuestra tecnología, bajo nuestras leyes nosotros tenemos la obligación, Jaime, de arrestarla. Ahora, ¿es una medida política correcta en este momento? Esa es otra pregunta. Pero sabes que el Poder Judicial funciona de una manera independientemente de la Casa Blanca. Sí, claro, no es una orden de Trump, es una decisión del Departamento de Justicia. Correcto. Pero los chinos lo han tomado como una agresión feroz, peor que la guerra comercial. ¿Ah? Y han arrestado a canadienses. Por eso, a dos. Es que para los chinos arrestar a esta señora es como si los chinos nos arrestaran a la esposa de Bill Gates. Así es la élite económica del país. Por eso. Entonces, yo no sé si ha sido un paso falso, ¿no? Te voy a preguntar después de la pausa dos cositas. Te dejo tiempo para que te las pienses. ¿Por qué el Departamento de Justicia de este país dice detengan en Vancouver a una billonaria china por hacer malas prácticas comerciales con Irán? Y el Departamento de Justicia de este país no dice detengan en Nueva York al dictador venezolano Maduro por enviar cocaína durante años a Estados Unidos. Esa es una. Y la otra, ¿por qué el Departamento de Justicia no encausa directamente a los cabecillas de la narcodictadura venezolana, acusándolos del mismo crimen por el cual ha sido extraditado el señor Chapo Guzmán? Es decir, enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Regresamos con Frank Mora después de la pausa. Un aplauso para él, por favor. Para mí es un gran honor recibir esta noche a Frank Mora, que es un brillantísimo analista político, ha sido subsecretario de Defensa con Obama, bueno, además ahora está dedicado a ser profesor académico, ¿no es cierto? A ver, hablemos de Venezuela. Te había adelantado esa pregunta. ¿No es posible arrestar a Maduro con todas las de la ley? Es decir, acusándolo de ser el jefe o uno de los cabecillas de una banda de narcotraficantes que ha usurpado el poder en Venezuela. ¿No es posible arrestarlo fuera de Venezuela? Técnicamente, bajo el derecho internacional, él es el jefe de Estado. Y el jefe de Estado no se puede encausar o arrestar. A no ser que la comunidad internacional deslegitimice a él como el jefe de Estado. ¿Podría considerarse después del 10 de enero ex jefe de Estado? Ex jefe de Estado. Yo
pienso que el presidente Trump está haciendo un error en no reconocer la legitimidad de la Corte Penal Internacional que varios países de la región quieren llevar a Venezuela, correcto, a Maduro y otros antes de esa corte. Sí, Iván Duque fue muy exactamente, fue el líder, activo en esto, él organizó esto. Y el presidente Trump lamentablemente no reconoce la corte. Estados Unidos no reconoce la corte, pero presidentes tú sabes anteriores... por qué no lo hace. Sí, tú has estado en el por la Pentágono. Soberanía y no para que los militares de Estados Unidos no sean juzgados por crímenes Pero de hemos guerra. trabajado con la corte en casos de dictadores en África, por ejemplo. Y lo podemos hacer lo mismo con Venezuela, pero Trump no quiere. ¿Qué cosa, no? Qué dolor, qué pesar. O sea, un dictador en funciones no lo podemos apresar. No. Tenemos que esperar a que sea un ex dictador. Así es. Porque a Pinochet lo arrestaron en Londres. Pero ya no era jefe de Estado. Por eso era ex jefe de Estado, ¿no? Y a los que están en Venezuela hay muchos que están encausados por el Poder Judicial, el Departamento de Justicia en Washington. Muchos, pero no todos, Frank. Tendría que estar Maduro también. No sé si Maduro está. Yo creo que no está en la lista. No sé, porque están en secreto, son encauzamientos en secreto. Yo le estoy pidiendo al gobierno que no sean secretos. Pero por eso el Departamento de Justicia debería decirle al Interpol... que saquen toda esta información. Pero claro. Yo no soy abogado, no sé por qué no lo hacen. Pero habría que hacerlo, ¿no? Pero si salen del país, si Diosdado sale del país... Lo pueden arrestar, lo deben arrestar. Por eso no sale nunca, ¿no? A no ser a Cuba. A no ser a Cuba, pero creo que ni él va a Cuba ya, ¿eh? No sé si ha ido. Pero Maduro sí que se pasea, va a Turquía, va a la China, va a Rusia. A Nueva York. Vino a Nueva York, por eso te digo. Qué frustración la mía de no poder detener. Pero fue representando a Venezuela ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cierto, también es cierto que la Asamblea Nacional de Venezuela ha declarado la vacancia del cargo, con lo cual es debatible. Uno podría decir, el Parlamento legítimo venezolano ya lo ha puesto fuera de la condición de jefe. Bueno, viene el 10 de enero, tengo entendido, Jaime, de que no van a reconocer a Maduro como presidente de Venezuela. Nadie, casi Eso nadie. Sería un cambio importante. Claro. Pero no sé si van a retirar sus embajadas, eso está por ver todavía. Trump ha hecho, digamos, las tareas correctamente con respecto a Venezuela. Y te pregunto esto porque, por ejemplo, las refinerías de Estados Unidos siguen comprando petróleo venezolano, Estados Unidos le vende gasolina a Venezuela. Es cierto. ¿Esto no convendría repensarlo, detenerlo? Yo creo que lo han pensado. He hablado con varias gente que se ha estudiado, discutido este tema, pero como tú dijiste muy bien anteriormente, hay intereses económicos muy importantes entre el medio, con mucha influencia y mucho poder. La refinería Valero, por ejemplo, es muy influyente. Y yo creo que no han querido tomar esa medida. Sí, todavía. correcto. Y yo pienso que además de eso vamos a probablemente entrar en una recesión aquí a un año, año y medio, y no quieren buscar ese conflicto, esa variable que podía exacerbar quizás la situación económica. La gasolina en los estados del Golfo probablemente subiría si Trump decretara un embargo petrolero. Y nosotros estamos produciendo en Estados Unidos cualquier cantidad de petróleo. ¿Sabes? Como nunca en la historia. 10 millones. Las reservas son las más altas de la historia, Frank. Es por eso que el precio es tan bajo, por lo que se está produciendo aquí. Pero necesitamos el petróleo venezolano. O sea, es una pena que para no enemistarse con algunos amigotes petroleros tejanos, a Trump no le importa el tema de los derechos humanos en Venezuela. Le ponga un precio monetario. Yo diría que por primera vez sin hace mucho tiempo, Jaime, Estados Unidos, este gobierno, no le interesa, no tiene como valor y como parte de su política exterior democracia y derechos humanos. Pero mira lo que ha pasado con Arabia Saudita. Han desmembrado, torturado, disuelto en ácido a un periodista opositor. Y Trump y su familia siguen siendo grandes amigos del hombre que mandó a matar a ese periodista. ¿Por qué? Por dinero. Por dinero, otros intereses. Igual que, es triste, ¿no? En Guatemala, para dar un ejemplo en América Latina, el presidente de Guatemala ha declarado que va a cancelar la CICIG, esta comisión de las Naciones Unidas contra la corrupción, que ha enjuiciado varios presidentes. El presidente Morales ha dicho que la va a cerrar. Y la reacción de Washington, la reacción de la Casa Blanca... Aplaudimos. Está bien. No, es una pena muy grande. ¿Qué cosa debe, digamos... Si a ti esta administración te llamara, no te van a llamar, yo sé, ¿no? Pero te pidiera un consejo, ¿cómo ayudar a la causa de Venezuela? ¿Qué habría que hacer, en tu opinión?
Mira, para muchos le va a parecer poco, pero yo creo que el esfuerzo diplomático, yo creo que el 10 de enero es una fecha importante si es que hay liderazgo y voluntad por parte de Estados Unidos y los países de la región de decir legalmente no reconocemos el gobierno de Venezuela, reconocemos la legitimidad de la Asamblea Nacional que fue elegida en diciembre del 2000. Yo creo que eso tendría un poder, un impacto importante. ¿Se va a caer mañana Maduro? No. Porque al final del día, la solución, la salida en Venezuela tiene que surgir desde adentro, no desde afuera. Ok, estoy de acuerdo. Eso sería genial, que Trump dijera no reconocemos el 11 de enero a la dictadura venezolana. Es un buen paso. Y los demás. Y los demás, América, toda la América democrática. Estoy de acuerdo. López Obrador no lo va a decir. Pero y además no nos alcanza con eso. Es decir, tú dices la solución tiene que provenir de los propios venezolanos y suena razonable, pero a veces para que las cosas pasen hay que soplar un poquito. ¿Pero la intervención militar te parece? No digo tanto todavía, pero hay que soplar un poquito, hay que conspirar un poquito. Hay 20 o 22 mil cubanos en Venezuela conspirando, ¿no es cierto? Son todos espías. Protegiéndola. Conspiran para preservar el poder de la dictadura. Bueno, hay que conspirar también. ¿Por qué nosotros no podemos conspirar? ¿Por qué los cubanos pueden conspirar? ¿Y qué es conspirar? Conspirar es convencer a un grupo de militares venezolanos de levantarse en armas, derrocar a la dictadura y en el más breve plazo convocar a elecciones libres con un poder electoral. Pero la contrainteligencia cubana ha infiltrado todas las Fuerzas Armadas. Pero es invulnerable la contrainteligencia cubana. No la podemos derrotar. La inteligencia de Estados Unidos no es superior. Pero para conspirar tú tienes que confiar en la otra persona, en la próxima unidad militar. Y si están infiltrados o hay agentes del gobierno cubano, es peligroso. Conspirar conlleva riesgos, pero los malos lo hacen, nosotros no lo hacemos. ¿Cómo vamos a ganar si no lo hacemos? Porque los militares hasta el momento prefieren vivir en esa tragedia que arriesgarse la vida. Claro. Están vendidos a Maduro, ¿estás de acuerdo? Sí. Si están vendidos a Maduro... Vendidos, indiferentes o se sienten sin poder de hacer algo. Yo creo que si les hacemos una buena oferta, se la pensarían, ¿sabes? ¿Y qué sería la oferta? La oferta sería, tienen que sacar a Maduro, tienen que rescatar el honor, las libertades y la democracia que han sido conculcadas y tienen que entregar el poder a una junta de notables y convocar elecciones en un plazo de 30 días, con un poder electoral depurado. Si lo hacen como están colaborando con la justicia, recibirán unos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, les das otra identidad a ellos y a sus familias. Pero si lo están beneficiando de la narcocorrupción. Bueno, les tenemos que hacer una oferta mejor. Si reciben 10, hay que ofrecerles 30. ¿Tú no crees en conspirar a ese nivel? Tú has trabajado en el Pentágono, tú sabes cómo es la CIA. Para que las cosas pasen, tienes que desear que pasen. Sí, pero yo creo que, y tú tienes toda la razón, en Washington no se está hablando realmente de Venezuela. No, ¿verdad? Y ese tipo de manejo no se está considerando. No, lo hago yo. Y una invasión... Lo hago yo, en mi mente afiebrada. Nadie en Washington está pensando así, porque no les interesa. Fundamentalmente, sí. ¿No es cierto? Te puedo decir con confianza que en el Pentágono no se está planeando la intervención militar en Venezuela. Claro. No solo no se está planeando la no intervención, están ni pensando en sino tampoco están planeando que haya un golpe militar en Venezuela. Están preocupados por Irán, Corea del Norte, Rusia, por supuesto. China. No está en la agenda Venezuela. No está pero bien. ¿Eso está bien? Te pregunto. ¿Moralmente está bien? No, pero es que el que toma decisiones, Jaime, tiene que priorizar. Y para la gente en Washington, China es más importante que Venezuela. Irán es más importante que Venezuela. Sí, sí. Nos duele, pero es la realidad. Y no tenemos... Los recursos que tenemos son bastante limitados. Entiendo tu punto. Sin embargo, perdona que haga de abogado del diablo. Tú recordarás, año 2000, todavía era presidente Clinton. Todavía no había ocurrido la catombe de noviembre y los votos de la Florida. Mediados del 2000. Segundo semestre del 2000. Fujimori, dictador de derechas, había sido reelegido fraudulentamente. En el departamento, la señora Madeleine Albright era secretaria de Estado. Y el señor Clinton y la señora Albright deciden que hay que conspirar para tumbarse a Fujimori porque le está vendiendo fusiles a las FARC, comprados en Jordania. Entonces, Estados Unidos conspiró y se tumbaron a Fujimori. No hubo invasión, tropas en tierra, bombardeo, pero se lo tumbaron en un mes.
Pero habían también factores internos que empujaron a Fujimori. Sí, había una impopularidad, pero nada comparable con la de Maduro. Sí, pero había una diferencia entre las dos dictaduras, vamos a decir, ¿no? Bueno, yo te diría habían espacios para conspirar en Perú, y en Venezuela los espacios para conspirar son menos. Ah, ese es tu punto. Era posible conspirar en el Perú. ¿Y crees que no es posible conspirar en Venezuela? No que es posible, pero es muy difícil. Mucho más difícil. Bueno, yo esta noche voy a quedar profundamente deprimido, pero por otra parte saludo tu realismo. Regresamos después de la pausa con Frank Mora. Un aplauso para él, por favor. Bueno, para mí es un honor recibir esta noche a Frank Mora, que sirvió en el gobierno de Obama, un gobierno que en mi opinión, y me van a odiar los odiadores habituales, fue bastante bueno en promedio. Fue bastante bueno. De hecho, te quisiera hacer 2 o 3 preguntas sobre la economía. Porque Obama me parece que comienza a principios del 09, ¿no? De 2009. Correcto. Y después de una crisis brutal en el segundo semestre de 2008, la economía empieza a repuntar consistentemente desde marzo del 2009. Claro. Y esa racha alcista no se ha detenido. Ha sido una prolongada racha de crecimiento y expansión y prosperidad nunca vistas. Y ya van a ser 10 años. 10 años. Van a ser 10 años. Si tú comprabas, por ejemplo, ¿compraste acciones de Amazon hace 10 años? No, lamentablemente no. Qué lástima, ¿no? Sí. Si tú hubieras puesto $1 millón en marzo del 2009, tendrías 22 millones. Casi. Si hubieras comprado el S&P 500, que es mucho más conservador, tendrías, no 22, tendrías 4. Pero habrías ganado 3 millones en menos de 10 años, ¿no? O sea, la economía ha ido súper bien. Dijeron que con Trump iba a colapsar, no ha ocurrido. La pregunta es, ¿no todavía? O sea, ¿hay señales alarmantes? ¿El próximo año va a ser malo? Hay señales preocupantes, ¿no? Y más allá de la bolsa. Por ejemplo, hoy mismo se anunció un aumento en los intereses. Sí. Es una preocupación que tiene el Banco Central en la dirección que va a la economía. Trump no quiere que siga subiendo los y ha criticado algo que nunca hemos visto anteriormente. Claro, pero la Reserva Federal es independiente. Completamente independiente. ¿Por qué lo sube? A ver, explícanos. ¿Por qué? En parte porque yo creo que ellos están viendo unos cambios en la economía, se está agitando, hay una inflación que está surgiendo y que quieren controlar inmediatamente. Eso tiene el impacto de disminuir la actividad productiva, las inversiones. Exacto. Y los bancos están retrocediendo, Jaime, no están dando capital como lo daban antes. Claro, claro. Si no hay capital, bueno, hay capital, perdón, pero no en la misma cantidad. Si no prestan, entonces la economía empieza a aflojar. Sí. ¿Qué va a pasar eso el 19? Yo creo que el 19, a mediados del 19, a finales del 19, yo creo que va a tener el impacto más allá de la bolsa, ¿no? Hemos visto la bolsa, hay mucha incertidumbre en el sistema, Jaime, ¿no? Sí. Esta guerra arancelaria con China tiene la gente preocupada. Mucho. El futuro del tratado, este nuevo tratado de libre comercio con Canadá y México, ¿lo van a aprobar el Congreso? ¿No lo va a aprobar? Eso, acuérdate que los mercados son muy cobardes. Y la primera señal de... empiezan a sacarse... Absolutamente, no hay nada más cobarde que $1 millón. Sí es. ¿No? Sí es. Vieja frase. Yo también espero un año malo y quizá malísimo. Espero un año... Sí. ¿Económicamente o geopolíticamente? No, económicamente creo que va a ser un año muy malo. Creo que la bolsa va a caer. No en territorio de corrección, sino en territorio de serio desplome parecido a 2008, ¿no? O sea, 2008 la bolsa cayó 30-40%. Sí. No me sorprendería, Frank. No, tampoco lo espero. Yo creo que vamos a bajar a 18.000 en la bolsa. Eso sí es muy posible. Sí, ¿verdad? Que es una caída bastante seria, pero ¿Seguro? no lo que ocurrió en el 2008. No tan seria como 2008. No tan serio, no creo. No. No hay señales porque hay los indicadores económicos todavía están bastante bien. Es verdad que los bancos no están tan amenazados como en aquella ocasión, porque en aquella ocasión prestaron mal. Efectivamente. Y esta fue la semilla que envenenó el sistema bancario, ¿no? Sin embargo, hay gente que dice que hay $1,5 trillones prestados a estudiantes universitarios que no pueden pagar esa deuda. Ya están en default más de 20% de esos estudiantes. Y eso puede ser el colapso del sistema. Esa es la burbuja que puede ser. Yo también me preocupa la burbuja en China.
Sí, definitivamente. Porque la economía china se enfrió mucho. Se enfrió mucho. Muchísimo. Y las propiedades, tú vas a Beijing, Jaime, y hay apartamentos, edificios, departamentos, peor que lo que vemos en Brickell. Y están desocupados. Y nadie los ocupa, nadie los compra ni los alquila. ¿Y dónde va todo ese capital? Exacto. Entonces, si esa burbuja explota y tenemos nuestro problema, entonces puede ocurrir lo que tú estás... Sí. Pero no sé. Ha sido un año malo para los inversionistas. El domingo el New York Times tituló en primera plana: la mejor manera de invertir el 2018 debajo del colchón. ¿De verdad? Hoy propiedades, yo lo pondría en propiedades. Sí, tú invertirías. Yo compro propiedades, apartamentos y condominios todavía. Y alquilas. Correcto. Que la ganancia no es tanto, pero es... No, pero la vieja fórmula conservadora de invertir en ladrillo, en cemento. Sí. Eso no se volatiliza como las acciones. Bueno, no suponía que íbamos a terminar hablando de economía, pero eso me lleva a el futuro político de Trump y del Partido Demócrata. ¿Trump va a ir a la reelección? Él va a ir a la reelección, pero en estos meses la verdad que el círculo se le está cerrando, ¿no? Y no solo Mueller y las investigaciones que andan... Sí. Pero realmente vemos que los republicanos por primera vez están empezando a criticarlos. Sí. Esta decisión que tomó de retirar las tropas de Siria ha tenido una reacción de los republicanos muy fuerte. Muy fuerte. Marco Rubio, Lindsey Graham, muchos están sorprendidos de que todavía tomado y que no fueron consultados. ¿Es imaginable o concebible un escenario en el que el Partido Republicano lance candidato presidencial y no apoya a Trump? Es posible. Y yo creo que la persona indicada es John Casey, que es el gobernador de Ohio. Jeff Flake, el senador de Arizona, que está saliendo. Sí, sí. Hay unos que otros. No va a ser fácil. ¿Pero haría bien al Partido Republicano? Yo creo que haría bien. Yo también. Porque yo creo, francamente, en mi opinión, yo no soy republicano, yo soy demócrata, pero necesitamos un partido republicano limpio, serio, legítimo, con principios y valores de libre comercio, etcétera, etcétera. Atar la suerte del Partido Republicano a Trump. El Partido Republicano se ha convertido en un partido populista, trumpista, que ha abandonado los principios de Ronald Reagan. ¿Y a quién crees que deberían nominar como candidato o candidata presidencial del Partido Demócrata? ¿A quién te gustaría? Bueno, yo tengo varios. Van a haber como 20 o 25. Pensé que me ibas a decir 8. No, 20 o 25 van a haber. ¿Va a estar Biden entre ellos? Va a estar Biden, va a estar, creo que Beto O'Rourke, el congresista, el tejano, que es muy popular. ¿Va a estar Bernie? Va a estar Bernie, Elizabeth Warren. Van a estar todas las facciones dentro del Partido Demócrata. ¿Quién te gusta más a ti? A mí me gusta Biden y Beto O'Rourke, yo creo que son candidatos, pero Amy Klobuchar, la senadora de Minnesota, me gusta muchísimo. Me gusta mucho. Gracias por venir. Gracias a ti. No, a ti he disfrutado inmensamente de esta charla. Así que lo que hay que hacer con el dinero es comprar un apartamentico, un efficiency, y alquilarlo. Depende de la cantidad de dinero que tengas. Felices fiestas. Igualmente, gracias. Gracias por venir. Brillante, brillante como siempre, Frank Mora. Un aplauso para él. Gracias. No te vayas todavía. Regresamos después de la pausa. Ya volvemos, ya volvemos. Bueno, el valeroso periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, director del diario Confidencial, que fue asaltado por los matones de la dictadura de su país el pasado viernes, dice que la autocracia de Ortega padece de crisis terminal. El periodista de Nicaragua, Carlos Fernando Chamorro, afirmó en una entrevista con la France Press que el gobierno del presidente Daniel Ortega está en crisis y sin dirección. El comunicador es crítico del mandatario. Yo creo que estamos en una crisis terminal de la dictadura de Ortega. Digo terminal porque todo lo que está haciendo indica que va entrando en un despeñadero. Está destruyendo la economía, está destruyendo la convivencia nacional y solo se puede mantener por el terror. Regresamos después de la pausa con mi tío Andrew Bailey, hablando en el Parlamento británico. ¿No me creen? Acompáñenme después de la pausa. Bueno, la familia Bailey proviene de un pueblito a 100 millas al oeste de Londres. Hubo Baileys más o menos famosos en el Reino Unido,
luego se fueron algunos a Australia, a Nueva Zelanda, otros a Canadá. Pero hay todavía Baileys ahí en Londres y hay uno en el Parlamento. Fíjense, Andrew Bailey, mi tío lejano. Will the decision to increase the price cap for a Home Start grant to $500,000 allow KiwiBuild buyers in Te Whata to potentially access a subsidy of up to $20,000? Yes. Does that mean he is effectively using the Home Start grant budget allocation as a way to subsidise the purchase of KiwiBuild houses in Te Whata? Bueno, es un poco aburrido, mi tío Andrew. Habría que darle un par de cafés cubanos para entonarlo, ¿no? Pero ha habido Baileys famosos allá como acá también en Estados Unidos y en Australia. Gracias, gracias. Buenas noches, hasta mañana.